En Alemania, se ha desatado otro escándalo político. En el centro de la atención está el incendiario discurso de Alice Weidel, copresidenta del partido Alternativa para Alemania. Weidel afirmó que la debilidad y la inestabilidad son el principal mensaje que transmite el inicio del gobierno de Merz. Según Weidel, el señor Merz es un canciller que fue elegido solo en el segundo intento. Esta mancha vergonzosa no se la quitará nunca. Weidel subrayó que la debilidad del canciller es evidente. Usted es el canciller de la izquierda. A su juicio, el camino de Merz hacia el poder es una traición a sus propias promesas electorales y una capitulación ante los verdes y los socialdemócratas. Recordó que, con la ayuda de la anterior composición del Bundestag y del Partido de los Verdes, se llevó a cabo una operación que socavó de hecho la soberanía financiera del país. Usted anuló el freno de la deuda, que había prometido respetar estrictamente, recordó Weidel. Como resultado, según declaró, se autorizó la emisión de nuevas obligaciones de deuda por un total de 1.007.000 millones de euros, duplicando así la deuda pública de Alemania. Según Weidel, las consecuencias ya son evidentes: recesión, empobrecimiento de la población y estancamiento económico. Declaró: estos fondos se esparcirán por todos los canales posibles, sin control adecuado, sin resultados. La consolidación presupuestaria ha sido pospuesta, lo que, según ella, solo significa una cosa: aumento de la carga fiscal. Además, agregó, ustedes no descartan la introducción de nuevos impuestos y el aumento de los ya existentes, violando otra de sus promesas. Weidel llamó la atención sobre los enormes gastos sociales que afectan directamente al bolsillo del contribuyente. Según ella, en 2024 se destinaron casi 47.000 millones de euros de los contribuyentes al subsidio social Bürgergeld. Además, subrayó que casi 1 de cada 2 beneficiarios es extranjero. También señaló que unos 4.000 millones de euros se destinaron a ciudadanos sirios, lo mismo que se asigna a toda la Policía Federal, y que los afganos, que aparecen con frecuencia en las estadísticas de delitos violentos, recibieron alrededor de 1.006 millones de euros, la misma cantidad que se gastó en vivienda social. Según Weidel, ustedes son demasiado débiles para cambiar algo. Acusó al gobierno de posponer la eliminación de la prohibición de calefacción por gasóleo y gas, de seguir imponiendo las bombas de calor y de mantener la prohibición de los motores de combustión interna, destruyendo así la industria automotriz del país. Subrayó que el gobierno actual continúa la política de Habeck. Ustedes aumentan el coste de la calefacción mediante el impuesto al CO2, añadió Weidel, acusando al gobierno de llevar a cabo una agresiva revolución verde, cuya culminación fue la inclusión de la neutralidad climática en la Constitución. Indicó que el coste de la calefacción ya ha aumentado en un 30%. Según datos del Bundesbank, desde 2021 el nivel de bienestar de los hogares privados ha caído casi un 20%, declaró Weidel. Calificó esto como un golpe enorme a la clase media. La industria, como subraya Weidel, está degradándose, la producción se reduce y el desempleo aumenta. La razón: el alto coste de la energía. Sin un suministro energético estable y asequible, no habrá recuperación económica, señaló. Según ella, solo un retorno al carbón, la energía nuclear y el gas ruso barato puede cambiar la situación. Weidel recalcó que ustedes renunciaron a la energía nuclear y la responsabilidad recae en Angela Merkel. Mientras tanto, según Weidel, el mundo entero apuesta por la energía nuclear y ustedes por los fetiches tecnófobos de los verdes. Alemania está perdiendo su estatus de potencia industrial y hasta las pocas iniciativas razonables del gobierno, según ella, terminan en caos y medias tintas. En materia migratoria, afirmó Weidel, el gobierno no hace nada. Llamó a implementar un control fronterizo total, la negativa de entrada desde terceros países seguros,
la cancelación de la reunificación familiar y el fin de la concesión masiva de ciudadanía. Subrayó: cientos de miles deben ser deportados de inmediato, pero ustedes no hacen nada. Según Weidel, la criminalidad está aumentando. Asesinatos, violaciones y apuñalamientos se han vuelto algo cotidiano, declaró. Según Weidel, su órgano subordinado, la Oficina para la Protección de la Constitución, afirma que hablar de esto es anticonstitucional. Se indignó al decir: ¿cómo se puede corregir una situación si no se llaman las cosas por su nombre? Los ciudadanos exigen repatriación y deportación, remarcó Weidel. Pero, en su opinión, el SPD dentro de la coalición simplemente no quiere ocuparse de ello. Acusó a las autoridades de haber caído en la trampa de su propia ideología. Al haberse sometido al dogma de aislar a la oposición y crear barreras artificiales contra el partido AfD. Según ella, sus servicios secretos no pueden protegernos del terrorismo islamista, pero están encantados de fabricar extremismo donde no lo hay. La ministra Faeser, afirmó Weidel, antes de su salida escenificó una caricatura de la seguridad nacional. Incluso los tribunales, dijo, obligan a la agencia a retractarse de sus calificaciones. Weidel declaró: ustedes discriminan a nuestra facción y a sus 10 millones de votantes. Subrayó: la definición étnica del pueblo no es anticonstitucional. Está inscrita en la propia Constitución. También ofreció una definición de lo que considera un verdadero extremista. Extremista es quien destruye el país bajo el pretexto de luchar contra una pandemia, quien restringe derechos, impone vacunas, persigue y discrimina a los disidentes, quien destruye la economía con medidas ecosocialistas, quien modifica la Constitución para endeudar al país durante décadas, dejando las facturas a las futuras generaciones. Y continuó: extremista es quien, con la ayuda de la izquierda callejera, ataca a los disidentes, recibe premios del Estado por ello y arruina vidas. Quien quiere derrocar a los ricos, pero se arrastra ante ellos por conveniencia. Quien anula la democracia y la libertad bajo el pretexto de protegerlas. Según Weidel, bajo el pretexto de luchar contra el acoso, el gobierno prepara un ataque contra la libertad de expresión. Quieren intimidar a los ciudadanos para mantenerse en el poder. Ese es su único plan, declaró. También acusó a las autoridades de utilizar una retórica militar como maniobra de distracción. Mientras tanto, siguen hablando de la victoria sobre Rusia, como si eso fuera posible sin una tercera guerra mundial, señaló Weidel. Subrayó: ni Washington ni Moscú los toman ya en serio. Weidel afirmó que el gobierno ha destruido las relaciones tanto con Occidente como con Oriente. En el Ministerio de Asuntos Exteriores ya no queda ni sentido común ni profesionalismo, dijo. Su indignación se centró especialmente en la intención de clasificar como secreto la información sobre los envíos de armas al país conocido. Los ciudadanos tienen derecho a saber. ¿Piensan entregar misiles Taurus, escalar el conflicto y convertir a Alemania en un objetivo? Pero ustedes no tienen respuestas, porque su gobierno no es para los ciudadanos, es para mantenerse en el poder y librar un conflicto ajeno, concluyó Weidel. Al final de su discurso, planteó la principal pregunta que preocupa a millones de alemanes. ¿Dónde está el cambio de rumbo político? ¿Cuándo dejarán de destruir Alemania? Y añadió: si todavía queda alguien en la CDU-CSU que sienta responsabilidad por este país, sabe dónde encontrar una mayoría alternativa. En este contexto, escuchen lo que dice Weidel. Es sumamente interesante. Cita: señora presidenta del Bundestag, señor canciller federal, señoras y señores, la debilidad y la inestabilidad son el principal mensaje que transmite el inicio del mandato de su gobierno. Señor Merz, usted es un canciller que fue elegido solo en el segundo intento. Esta mancha vergonzosa no se la quitará nunca. Usted es débil por una razón fundamental. Es el canciller de la izquierda. Su camino hacia el poder ha sido una traición a sus propias promesas electorales y una capitulación ante los verdes y los socialdemócratas.
Con la ayuda de la antigua composición del Bundestag, que ya estaba saliendo, usted y los verdes llevaron a cabo un golpe político financiero. Anularon el llamado freno de la deuda, que antes prometieron respetar sin excepción. Con una sola firma, usted autorizó nuevas obligaciones de deuda por 1.007.000 millones de euros. Como resultado, la deuda pública se duplicó. Todo esto en medio de una recesión, empobrecimiento de los ciudadanos y estancamiento económico. Usted sabía perfectamente a qué conducirían estas acciones. Usted mismo lo advirtió antes de las elecciones. Pero ahora esos fondos se dispersarán por todos los canales posibles, sin control adecuado, sin resultados. La consolidación presupuestaria ha sido pospuesta indefinidamente. Esto significa que la carga fiscal sobre los ciudadanos solo aumentará. Y además, usted no descarta la introducción de nuevos impuestos y el aumento de los ya existentes, violando una vez más sus promesas. En 2024, casi 47.000 millones de euros de los contribuyentes se destinaron al subsidio social Bürgergeld. Usted lo llama seguridad material básica, pero en realidad ya es dinero para migrantes. Casi 1 de cada 2 beneficiarios es extranjero. Aquellos que ya han obtenido la ciudadanía ni siquiera aparecen en las estadísticas. Para los sirios se gastaron aproximadamente 4.000 millones de euros, lo mismo que se asigna a toda la Policía Federal. Los afganos, que figuran con mayor frecuencia en las estadísticas delictivas, recibieron alrededor de 1.006 millones de euros, la misma cantidad que se gastó en la construcción de viviendas sociales. Eso es inaceptable. Sin embargo, usted es demasiado débil para cambiar algo. Usted pospone la eliminación de la prohibición del uso de calefacción a gas y fuelóleo. Continúa imponiendo bombas de calor a los ciudadanos, expropiando de hecho su propiedad. El veto a los motores de combustión interna también permanece vigente. Usted está destruyendo la industria automotriz del país. Continúa la política de Habeck, aunque con sus propios métodos. Aumenta el precio de la calefacción mediante el impuesto a las emisiones de CO2. En lugar de abandonar esta utópica revolución energética verde, la hace aún más agresiva. Incluso ha incluido la neutralidad climática en la Constitución. Así consolida un rumbo hacia el empobrecimiento y la desindustrialización. Esta semana los periódicos escriben: el coste de la calefacción ya ha subido un 30% y seguirá subiendo. Según datos del Bundesbank, desde 2021 el nivel de bienestar de los hogares privados ha bajado casi un 20%. Es un golpe enorme para la clase media. La industria se está degradando, la producción cae, el desempleo aumenta. La razón es evidente: el precio de la energía es demasiado alto. Sin un suministro energético estable y asequible no habrá recuperación económica. Solo el retorno al carbón, la energía nuclear y el gas ruso barato puede cambiar la situación. Pero incluso ahí incumplió sus promesas. Renunció a la energía nuclear, y la responsabilidad de eso recae sobre Angela Merkel. Mientras el mundo apuesta por lo nuclear, ustedes se aferran a los fetiches tecnófobos de los verdes. Como resultado, Alemania pierde su estatus de potencia industrial. Incluso esas pocas iniciativas sensatas que ustedes inician terminan en caos y medias tintas. En materia migratoria, ustedes no hacen nada. Pero se necesitan medidas estrictas, control fronterizo total, rechazo de entrada desde terceros países seguros, cancelación de la reunificación familiar y del reparto masivo de ciudadanía. En 10 años han entrado millones de inmigrantes ilegales al país. Cientos de miles deben ser deportados de inmediato. Pero ustedes no hacen nada. La criminalidad está aumentando. Y su órgano subordinado, la Oficina para la Protección de la Constitución, afirma que hablar de esto es anticonstitucional. Pero ¿cómo corregir la situación si no se puede llamar a las cosas por su nombre? Los ciudadanos exigen repatriación y deportación. Pero el SPD, en su coalición, simplemente no quiere abordarlo. Ustedes han caído en la trampa de su propia ideología, sometiéndose al dogma del aislamiento de la oposición y creando barreras artificiales contra el partido Alternativa para Alemania.
Sus servicios de inteligencia no pueden protegernos del radicalismo, pero están encantados de fabricar extremismo donde no lo hay. La ministra Faeser, antes de irse, presentó una caricatura de la seguridad nacional. Incluso los tribunales obligan a la agencia a retractarse de sus calificaciones. Ustedes discriminan a nuestra bancada y a sus 10 millones de votantes. La definición étnica del pueblo no es anticonstitucional, está consagrada en la propia Constitución. Y ahora escuchen. ¿Quién es el verdadero extremista? Es quien destruye el país bajo el pretexto de combatir una pandemia. Quien restringe derechos, impone, envenena y discrimina a los disidentes. Quien destruye la economía con medidas ecosocialistas. Quien modifica la Constitución para endeudar el país durante décadas, dejando las facturas a las generaciones futuras. Es quien, con la ayuda de la izquierda callejera, ataca a los disidentes, recibe premios del Estado por ello y arruina vidas. Quien quiere derrocar a los ricos, pero se humilla ante ellos por conveniencia. Quien cancela la democracia y la libertad bajo el pretexto de protegerlas. Ustedes planean un ataque a la libertad de expresión bajo el pretexto de luchar contra el acoso. Quieren intimidar a los ciudadanos para mantenerse en el poder. Ese es su único plan. Su retórica militar la utilizan como maniobra de distracción. Y mientras tanto, siguen hablando de la victoria sobre Rusia. Como si eso fuera posible sin una tercera guerra mundial. Pero ni Washington ni Moscú los toman ya en serio. Ustedes han destruido las relaciones tanto con Occidente como con Oriente. En el Ministerio de Asuntos Exteriores ya no queda ni sentido común ni profesionalismo. ¿Y ahora también quieren clasificar como secreto la información sobre el envío de armas al país conocido? Los ciudadanos tienen derecho a saber. ¿Piensan entregar misiles Taurus, escalar el conflicto y convertir a Alemania en un objetivo? Pero ustedes no tienen respuestas. Porque su gobierno no está al servicio de los ciudadanos. Está al servicio de mantenerse en el poder y participar en un conflicto ajeno. Los ciudadanos tienen una sola pregunta. ¿Dónde está el cambio de rumbo político? ¿Cuándo dejarán de destruir Alemania? Si todavía queda alguien en la CDU-CSU que sienta responsabilidad por el país, sabe dónde encontrar una mayoría alternativa. Fin de la cita. Mientras tanto, en Alemania no se está desarrollando simplemente otro ciclo político. El país está viviendo claramente un cambio estratégico. Todo lo que ocurre actualmente en Berlín va mucho más allá de las disputas internas. El nuevo canciller, Friedrich Merz, dejó claras sus prioridades desde el inicio. No se dedicó a reacomodos de cargos ni a construir alianzas partidistas. En cambio, Merz inició una nueva fase de presencia militar alemana. Y lo hizo de forma deliberada, ruidosa y con gran carga simbólica. La primera parada. Lituania. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania despliega de forma permanente una brigada de tanques en el extranjero. Ya ha comenzado la formación de la 45ª Brigada. Las ceremonias solemnes en el centro de Vilna, con la participación del propio canciller alemán y del ministro de Defensa, hablan por sí solas. Merz no oculta su intención. Alemania no quiere ser solo un país influyente en la UE, sino una potencia militar que controle activamente la periferia de la Unión Europea, especialmente aquella que se encuentra más cerca de la frontera rusa. Actualmente hay 400 soldados alemanes en Lituania. Para finales de 2025 serán al menos 500. Para 2027 la cifra ascenderá a 5.000. Pero no se trata solo de una presencia militar. Todo el contingente multinacional de la OTAN quedará subordinado a la 45ª Brigada Blindada Alemana. Alemania, en esencia, toma el mando vertical de la alianza en esta región. En febrero de 2026, está previsto integrar oficialmente todas las unidades bajo un único mando alemán. Se trata de un caso sin precedentes. Un solo país de la OTAN asume una coordinación tan amplia en territorio ajeno. Sin embargo, la iniciativa de Merz no sale barata. Lituania ya ha presupuestado más de $1.000 millones para la instalación y el mantenimiento del contingente. La infraestructura debe ser modernizada,
Se construirán nuevos cuarteles, campos de entrenamiento, almacenes y otras instalaciones militares. El dinero vendrá de los contribuyentes lituanos, pero la élite política de Vilna prefiere no hacer demasiadas preguntas. En los últimos años, el formato soldados a cambio de soberanía se ha vuelto casi una rutina. El gobierno lituano subraya la importancia de la presencia alemana, calificándola como garantía de paz, pero en la práctica se trata de un redireccionamiento de recursos nacionales a favor de los intereses de Berlín. En este contexto, es revelador que Alemania impulse en paralelo otros proyectos. El consorcio Rheinmetall ya ha firmado un acuerdo para construir una fábrica de municiones en territorio lituano. Su capacidad será de decenas de miles de proyectiles por año. Y esto es solo el principio. Se están negociando acuerdos similares con Letonia para crear otro clúster de defensa. La cadena de suministro, la gestión y la logística serán alemanas. Una nueva plataforma logística para almacenar y distribuir municiones está prevista en Daugavpils. Esto crea condiciones para una presencia permanente del capital industrial alemán en la región y vincula a los países bálticos con las estructuras del complejo militar industrial germano durante décadas. Este giro en la política alemana no es casual. Ante la debilidad de los mecanismos tradicionales de influencia, economía, ayuda humanitaria, prestigio cultural, Berlín recurre al viejo y probado instrumento de la presencia directa. Si antes el control regional se ejercía mediante créditos y fondos, hoy lo hace mediante bases militares y contratos de infraestructura. La inestabilidad política y económica dentro de Alemania hace que estos métodos resulten especialmente tentadores. Los tanques son más fáciles que las reformas. En medio de la recesión, el aumento de los precios y la caída de la producción industrial, la militarización se convierte en una maniobra de distracción conveniente que permite mostrar fuerza sin resolver problemas internos. Más importante aún, Alemania está demostrando disposición a asumir responsabilidades que antes delegaba en Estados Unidos. Donald Trump, de regreso en la Casa Blanca, lo ha dejado claro. Europa debe encargarse de su propia defensa. Merz lo ha entendido. Y no solo lo ha entendido, ha pasado a la acción. A la americana. Sin demasiados debates, construyendo bases y centros de mando. Si se quiere ser una gran potencia, que sea con todas las reglas. Los medios alemanes llaman a esto la nueva madurez de Berlín. Pero los críticos advierten que esta nueva madurez coincide extrañamente con una nueva agresividad y opacidad de los procesos políticos. Las decisiones clave en política militar se toman a puerta cerrada, con escasa participación parlamentaria. El despliegue de tanques en Lituania no es solo un símbolo. Es un mensaje. Ante todo, para los propios alemanes, estamos entrando en una nueva era en la que Alemania vuelve a dictar las reglas, aunque sea en un territorio limitado. Aunque sea bajo bandera de la OTAN. Pero con tanques bajo mando alemán y fábricas que producirán municiones para futuros conflictos. El vector estratégico ya está definido y no deja espacio para la neutralidad. Es una línea de militarización dura, presentada como un acto de responsabilidad. La retórica oficial es la habitual. Amenaza, necesidad de defensa, flanco oriental, estabilidad. Todo según el guión. A la opinión pública se le vende la expansión militar como un bien común, como una forma de compromiso. Pero tras las palabras suaves se esconden intereses concretos. Recuperar influencia, mostrar fuerza, redistribuir el poder dentro de la UE. Nada de neutralidad, solo blindaje, logística y control. Alemania se convierte en garante sistémico de la seguridad báltica, desplazando a competidores y ampliando su peso en la arquitectura de la alianza. Al mismo tiempo, esto permite a Merz reforzar su base política interna, proyectando decisión y liderazgo. La arquitectura política del Báltico está siendo reconfigurada a gran velocidad. Y si antes se la consideraba una zona tampón, ahora es un espacio operativo. Alemania deja claro quién manda en la región. No es difícil notar que todo esto ocurre con el consentimiento silencioso de las élites locales y las miradas desconcertadas de algunos observadores occidentales,
visiblemente incómodos con esta hiperactividad. Pero hoy en día ya no está bien visto expresar dudas, para no ser acusado de apoyar el revisionismo. La lealtad política se garantiza mediante subsidios de infraestructura, cooperación militar y campañas de comunicación bajo el lema de Nueva Responsabilidad Europea. Lo que antes se llamaba seguridad, hoy cada vez más significa sumisión. Y en este sentido, los tanques son un símbolo mucho más honesto de la nueva Europa que cualquier declaración oficial. Porque el blindaje no necesita traducción. Habla directamente y en voz alta. Jugamos con nuevas reglas, sin discusión. Y Alemania, por lo visto, ya se ha acostumbrado a este papel. El regreso del servicio militar obligatorio, de vuelta al futuro. En Alemania, poco a poco, se calienta un tema que hasta hace poco se consideraba cerrado. El servicio militar obligatorio, abolido en 2011 como un vestigio del pasado y un atavismo de la Guerra Fría, ha vuelto inesperadamente a la agenda. Las razones no son ni heroicas ni estratégicas. Escasez de personal. El ejército no da abasto. El reclutamiento voluntario está estancado y la motivación de la juventud es nula. Y además está Trump, de nuevo en la Casa Blanca, que ha dejado claro que Europa tendrá que encargarse de su propia defensa. Y así cada uno se las arregla como puede. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, se encuentra en su elemento. Un político hasta hace poco conocido fuera de Baja Sajonia, ahora se ha convertido en el rostro de la nueva militarización. Empezó con declaraciones ruidosas y dramáticas sobre la falta de preparación, y luego con contratos. Uno de ellos ya llamó la atención de la prensa. La construcción de una planta de municiones de Rheinmetall en Lituania. Otro más está en discusión. Una instalación similar en Letonia. La idea misma de reintroducir el servicio militar obligatorio en este contexto no parece una decisión estratégica meditada, sino un elemento más en una simulación de liderazgo. Todo lo que debería parecer iniciativa política se convierte en pánico controlado con estética castrense. El servicio militar, según las propuestas, será parcialmente restaurado en formato híbrido. Se habla de periodos cortos, posibilidad de servicio civil alternativo, contratos flexibles y convocatorias voluntarias. Pero todo esto suena más a una medida para tranquilizar a la opinión pública. El objetivo real no es solo aumentar el número de soldados, sino también restaurar instrumentos de control ideológico. El retorno del deber militar también es el regreso de la lealtad estructural. El Estado necesita que la juventud vuelva a ver la disciplina como virtud y la agenda estatal como directriz de acción. Es revelador que el regreso del servicio coincida con la simplificación del proceso de obtención de la ciudadanía alemana. ¿Paradoja? En absoluto. El nuevo rumbo exige nuevos soldados y, por tanto, una nueva reserva de reclutas. Los jóvenes migrantes que obtienen pasaportes son un recurso potencial. Se les puede formar, integrar y, si es necesario, movilizar. Ya no se trata solo de defensa. Se trata de ingeniería político-social. Alemania está creando su ejército del futuro a partir de quienes ayer ni siquiera tenían derechos políticos. La ciudadanía rápida ya no es solo una cuestión de humanismo, sino también de abastecimiento del Bundeswehr. Los medios, especialmente aquellos cercanos al gobierno, se han subido rápidamente a la ola. Se publican artículos sobre una nueva responsabilidad, sobre los desafíos del Este, sobre la necesidad de estar preparados. Todo esto va acompañado de encuestas donde supuestamente la mayoría de los jóvenes alemanes están dispuestos a sacrificar su tiempo por el país. Sin embargo, en esas mismas encuestas, la mitad de los encuestados no tiene idea de lo que implica el servicio militar, y un tercio declara que preferiría marcharse del país en caso de movilización. Estos detalles, por supuesto, no aparecen en los titulares. Pero precisamente en esa discrepancia entre el entusiasmo superficial y el sentimiento real se esconde el mayor riesgo. Según los últimos informes del Ministerio de Defensa, el déficit de personal en el ejército ya supera los 20.000 efectivos.
y esta cifra podría llegar a 40.000 en los próximos 2 años si la situación de reclutamiento no mejora. Las reformas de la Bundeswehr, iniciadas aún bajo el gobierno de Scholz, están estancadas. Equipamiento obsoleto, falta de instructores, una burocracia paralizante y una desconfianza generalizada hacia las estructuras militares, especialmente después de los escándalos de los últimos años. Las historias sobre fusiles defectuosos, tanques que no se mueven y municiones fallidas se han convertido en memes. La ironía es que el ejército, al que nadie toma en serio, ahora pretende proyectar seriedad. Paralelamente, continúa el aumento del presupuesto militar. Alemania ya ha incrementado su gasto en defensa en un 15%, y esta tendencia solo irá en aumento. Los fondos no se destinan únicamente a armamento, sino también a infraestructura, personal y logística. El Ministerio de Pistorius exige más competencias, y el Bundestag se las concede con gusto. La oposición, salvo algunas voces puntuales, prefiere guardar silencio o apoyar tímidamente las iniciativas, calificándolas como necesarias en la coyuntura actual. En los hechos, el consenso ya está sellado. La militarización no encuentra resistencia política seria. En contexto histórico, todo esto suena a repetición de capítulos ya conocidos. Alemania vuelve a hablar de un nuevo rol, de liderazgo en Europa, de garantías de seguridad. Solo que ahora los aliados se encuentran cada vez más en los países bálticos y del este europeo. Y la Alemania fuerte es, en realidad, su complejo industrial militar, con sus gigantes contratos y subsidios. El regreso del servicio militar obligatorio es solo un trazo más de esta pintura. Pero un trazo significativo. Señala un cambio en la autopercepción del Estado alemán, de un país con vocación pacifista a uno que construye activamente la infraestructura de futuros conflictos. El problema principal es la falta de debate honesto. El regreso del servicio se discute como un detalle técnico, sin abordar la pregunta fundamental. ¿Para qué es necesario? ¿Qué amenaza concreta se enfrenta? ¿Quién es el enemigo? ¿Cuál es la estrategia? Mientras estas preguntas no tengan respuestas claras, el regreso del servicio obligatorio no parece una medida de defensa, sino una señal de alarma. Demasiadas decisiones se están tomando desde el miedo, desde la sensación de que si no se actúa, Alemania quedará expuesta. Pero cuando se decide no desde la fortaleza, sino desde la debilidad, las consecuencias suelen ser lo opuesto a lo esperado. En esta configuración, el servicio obligatorio se convierte no en un garante de seguridad, sino en un indicador del colapso de la confianza entre el Estado y la sociedad. Los secretos del tráfico democrático de armas en Alemania se vuelve a debatir el envío de armamento, y como cada vez con más frecuencia, no se discute ni en el Bundestag ni en la prensa, y mucho menos en formato de debate público. El tema de los misiles de crucero Taurus se ha vuelto tan delicado que ya solo se aborda a puerta cerrada. La razón es simple y, lamentablemente, previsible. La mayoría de los ciudadanos alemanes no están entusiasmados con la idea de suministrar misiles de largo alcance a otro país, especialmente si se trata de un conflicto que no afecta directamente la seguridad de Alemania. Oficialmente, aún no se ha tomado una decisión. Pero ese silencio es precisamente lo que preocupa. Según muchos, los envíos de armas se han convertido en una nueva forma de política exterior, completamente al margen de la participación ciudadana. Cuestiones que implican decenas de millones de euros, posibles consecuencias de una escalada y riesgos de implicar a Alemania en un enfrentamiento directo se están resolviendo en despachos cerrados. Y eso, en un sistema democrático, debería al menos simular un proceso deliberativo. Pero ahora no hay votaciones parlamentarias, ni debates con expertos, ni encuestas de opinión pública. Solo hay comentarios filtrados y rumores sobre un acuerdo en preparación. Sahra Wagenknecht, al frente de su nueva agrupación política, ha sido quizás la única voz que ha denunciado abiertamente la inadmisibilidad de estos pasos. Según ella, el gobierno traiciona la confianza de los ciudadanos al ocultar información sobre los envíos de armas. Subrayó que no se trata solo de equipamiento técnico, sino de armamento capaz de alcanzar territorio de terceros países
y potencialmente involucrar a Alemania en un conflicto a gran escala. La indignación de Wagenknecht fue respaldada por otros representantes de la oposición, pero su postura sigue siendo minoritaria. Los grandes partidos o bien guardan silencio o califican la iniciativa como una respuesta necesaria a la situación internacional. ¿Qué es el Taurus? Se sabe bien. Misiles de crucero de alta precisión con un alcance de hasta 500 kilómetros. Son capaces de destruir objetivos fortificados, centros de mando y nodos logísticos. Su posible suministro ha sido tema de debate entre expertos desde hace tiempo, pero hasta ahora el gobierno había postergado la decisión, alegando riesgo de escalada. Sin embargo, según las filtraciones, la discusión ya ha entrado en su fase final, y se habla concretamente de una entrega encubierta, sin contratos públicos, sin debate en comisiones, sin información para la prensa. Este enfoque genera dudas incluso entre quienes en principio apoyan la ayuda. Porque si los órganos democráticamente elegidos no participan en la toma de decisiones, ¿qué queda entonces de la democracia? ¿Cómo distinguir una decisión de Estado de la iniciativa personal de un puñado de funcionarios que creen saber mejor que nadie lo que el pueblo quiere o no quiere? Esa es la esencia del escándalo. No el hecho en sí del envío, sino la forma en que se lleva a cabo. En la sombra, sin discusión, pasando por encima de quienes deberían tener la última palabra. En un contexto de presión económica y de inestabilidad social dentro de Alemania, cuando la inflación y las facturas energéticas preocupan más que cualquier juego geopolítico, la decisión de transferir armamento costoso y escaso se percibe como cinismo. La carga presupuestaria vinculada al conflicto sigue creciendo, al igual que el descontento social. Mientras el gobierno habla de solidaridad con los aliados, los ciudadanos se preguntan, ¿dónde están los límites de esa solidaridad? ¿Cuál es el umbral de paciencia del contribuyente? El silencio político en torno al tema Taurus es especialmente llamativo porque no es un caso aislado. Desde el inicio del conflicto, Alemania ha entregado una cantidad considerable de armamento, incluidas piezas pesadas. Parte de los envíos no se ha hecho pública, y otra parte se ha comunicado en términos vagos. Con cada nuevo envío, el nivel de transparencia ha disminuido, mientras que el malestar en la sociedad ha aumentado. Resulta paradójico que un gobierno que proclama su compromiso con la democracia y la transparencia actúe de forma cada vez más opaca. El aspecto financiero tampoco puede ignorarse. Según estimaciones preliminares, cada misil Taurus cuesta aproximadamente 1 millón de euros. Si se trata de un lote de varias decenas, el monto es considerable, especialmente considerando que en muchas regiones de Alemania se están recortando programas sociales, cerrando centros municipales y subiendo tarifas de transporte y vivienda. La contradicción entre la generosidad exterior y la austeridad interior se vuelve cada vez más evidente. La discusión en torno a los misiles Taurus no es solo una disputa sobre armamento. Es una prueba decisiva de toda la política exterior alemana. Cuantas más decisiones se toman sin la participación de la sociedad, mayor es la sensación de que la política exterior se ha desligado de la política interna, que el pueblo vive su propia vida y la élite la suya. En tales condiciones, cualquier decisión, incluso la más racional, se percibe como impuesta. E incluso si los misiles no se entregan finalmente, quedará un pozo. El recordatorio de cómo se ve la democracia cuando se vuelve dirigida. Mientras el Parlamento alemán discute nuevos proyectos de ley sobre el clima y la digitalización, las decisiones estratégicas reales sobre la guerra y la paz se toman en las sombras. Ahí reside la principal ironía del momento. La democracia en Alemania sigue existiendo, pero se ha olvidado cómo usarla. Von der Leyen y su fetiche por los tubos sellados en cemento. En el centro del debate volvió a situarse la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, esta vez en el papel de enterradora del pasado energético de Europa. El nuevo paquete de sanciones, el número 18, no solo incluye las habituales restricciones a las entregas de gas y productos derivados del petróleo, sino también un punto que causa perplejidad: la prohibición de reparar y dar mantenimiento técnico a los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2.
En otras palabras, ahora está oficialmente prohibido incluso pensar en restablecer el tránsito de gas por esas rutas. La lógica es simple. Si el gasoducto ya no es utilizable, no habrá tentación. Y esto se presenta como una estrategia de seguridad. La amenaza de la que se habla se formula de forma extremadamente vaga. Influencia desestabilizadora de la energía rusa. Según Bruselas, por los tubos no solo circula metano, sino también dependencia, presión geopolítica, chantaje. Por eso, se dice, no basta con reducir las entregas, hay que sellar con cemento el símbolo de la dependencia. La infraestructura ha sido declarada tóxica. La terminología se asemeja más a un ritual de purificación religiosa que al lenguaje económico. Un poco más, y comenzarán ceremonias de exorcismo para expulsar al espíritu maligno del gas del campo energético europeo. Pero detrás de este simbolismo hay cifras concretas. Según cálculos de la Asociación Industrial Alemana BDI, las pérdidas por el aumento del precio de la energía ya superan los 70.000 millones de euros al año. Desde el inicio de la crisis energética, más del 30% de las industrias de alto consumo energético en Alemania han reducido o detenido totalmente su producción. Entre ellas, empresas químicas, metalúrgicas, fabricantes de fertilizantes y componentes automotrices. Muchas compañías ya anuncian la reubicación de sus fábricas fuera de la Unión Europea, a Estados Unidos, Canadá, Turquía e incluso China. El gas ruso no era simplemente una materia prima, era la base de la competitividad de la economía alemana. Los contratos a largo plazo con precios fijos permitían planificar el presupuesto, garantizar la estabilidad del suministro y mantener la posición en el mercado global. La energía es el fundamento de todo el modelo industrial, y la destrucción de ese fundamento conduce inevitablemente a la desindustrialización. Incluso dentro del Partido Verde, esto se comenta en privado, aunque en público se mantiene una posición unificada. Nada de volver a la dependencia. La decisión de von der Leyen de prohibir incluso la reparación potencial de los gasoductos no es una medida económica. Es un manifiesto político, un acto ideológico. No hay cálculo alguno, solo gesto. Es como quemar los puentes públicamente, literal y simbólicamente. Incluso si mañana todos llegasen a un acuerdo, incluso si comenzara una nueva fase de distensión, la reanudación formal del tránsito ya no será posible. Demasiados obstáculos legales. Las empresas europeas, incluso si quisieran, no podrían financiar ni mantener técnicamente esa infraestructura. La idea de una desradicalización energética total de Europa se presenta como un camino hacia la soberanía. Pero la realidad es otra. En el año 2024, las importaciones de gas natural licuado en la UE aumentaron casi un 60%, y una parte significativa provino de Estados Unidos. El GNL estadounidense es en promedio un 30% más caro que el gas por tubería, y si se incluyen los costos logísticos y precios spot, hasta un 50% más. Resultado: aumento de costes, caída de competitividad y una dependencia que ahora se diversifica entre múltiples proveedores: Qatar, Nigeria, Argelia y nuevamente Estados Unidos. La diferencia está solo en el envoltorio. Von der Leyen afirma que Europa avanza hacia la libertad energética. Pero por ahora, esa libertad se expresa en subsidios récord a la industria, en la reactivación urgente de plantas de carbón, en el aumento de los precios de la electricidad para los hogares, e incluso en el hecho de que grandes corporaciones recurren a fuentes de energía de reserva. La alternativa al gas existe, pero es inestable, cara y políticamente sensible. Especialmente cuando se descubre que parte de esas rutas alternativas siguen usando recursos rusos a través de intermediarios y revendedores. Desde el punto de vista económico, renunciar a la restauración de Nord Stream significa consolidar un nuevo equilibrio. Europa como región de precios altos y recursos escasos. Esto afecta no solo a la producción, sino también a la inversión. Las empresas internacionales han dejado de considerar a Alemania como un punto de crecimiento. El viejo lema,
haga negocios en el centro de Europa, pierde vigencia. Lo sustituye uno nuevo. Optimice sus costes fuera de la EU. Y esto ya no es retórica. Es la nueva realidad empresarial que enfrentan no solo los industriales, sino también los sindicatos, los presupuestos locales y los clústeres logísticos. Von der Leyen, al parecer, no ve en ello un problema, o finge no verlo. Su retórica se parece cada vez más a un informe para una audiencia política interna, y no a un diálogo real con las empresas o la sociedad. En tales condiciones, la congelación de Nord Stream adopta la forma de un dogma. El asunto técnico se vuelve tabú. Y todo aquel que intente cuestionarlo corre el riesgo de ser acusado de traición energética. Es revelador que ningún país de la UE, directamente dependiente de recursos energéticos baratos, haya criticado abiertamente la iniciativa. Todos prefieren guardar silencio o utilizar fórmulas cautelosas. Necesitamos buscar alternativas sostenibles. Un eufemismo diplomático que esconde una realidad sencilla: el miedo. Nadie quiere ser el primero en poner en duda la corrección del rumbo político, incluso si ese rumbo perjudica a la economía. Sobre todo en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo. Y así tenemos esta imagen. Tuberías que no se pueden reparar. Gas del que no se puede hablar. Industria que no se puede inquietar. Y una política que no se puede corregir. Europa vuelve a construir un sistema donde la ideología vence al sentido común. Donde el gesto importa más que el resultado. Donde el ritual importa más que la eficiencia. Y la economía vendrá después. ¿O no vendrá? Depende de cuánto cemento quede después del próximo paquete de sanciones. La nueva vieja Alemania, el escenario político de Alemania vuelve a transformarse, aparentemente con decisión y ambición. Un nuevo canciller proclama una nueva etapa. Desde la tribuna parlamentaria llueven nuevas iniciativas, se formulan nuevas amenazas en comunicados de prensa. Pero si se elimina todo el decorado superficial, se revela un guión dolorosamente familiar. El restablecimiento de los viejos mecanismos de presión y control sobre aquellos a quienes en Bruselas se suele llamar socios orientales. Friedrich Merz, apenas tomó posesión como canciller, se lanzó a construir la estructura del nuevo papel alemán en Europa. Una brigada de tanques en Lituania. Una fábrica de Rheinmetall en Letonia. La idea de reinstaurar el servicio militar obligatorio. Un endurecimiento de la retórica sobre el suministro de armas. Todo esto se presenta como visión estratégica. Pero en realidad, se asemeja más a una reacción nerviosa ante la desaparición del protector habitual. Donald Trump no pretende ocultar que no cubrirá a Europa, y Alemania, ante ese panorama, da tumbos en busca de un nuevo centro de gravedad. Berlín intenta demostrar que puede ser un actor independiente. Pero los métodos elegidos para ello generan cada vez más interrogantes. En lugar de apoyarse en su fuerza económica o en el liderazgo tecnológico, Alemania recurre a métodos arcaicos: exhibición de banderas, despliegue de contingentes, construcción de clústeres defensivos. Estamos en el año 2025, pero la sensación es como si fuera 1982. Maniobras demostrativas, discursos altisonantes sobre el flanco oriental, charlas sobre un nuevo escudo de hierro. Todo esto se presenta con una confianza fingida. Pero detrás del escenario se percibe una sola cosa: pánico. Alemania se enfrenta hoy a una realidad en la que cada vez más socios de Europa Central y del Este se orientan no hacia Berlín, sino hacia Washington. No se trata tanto de confianza como de un cálculo simple. Estados Unidos ofrece garantías reales de seguridad. Alemania, en cambio, propone participar en formatos multilaterales que nadie quiere financiar. Un soldado estadounidense de la OTAN se percibe como una garantía, uno alemán, como una señal de alarma. Significa que la situación es realmente grave. Y este efecto es difícil de compensar. El apoyo de Trump a los líderes de Europa del Este se percibe como un activo, mientras que la participación de Alemania, como un gesto político sin respaldo de fuerza.
La estrategia de Alemania basada en la expansión defensiva inevitablemente choca con contradicciones internas. La industria exige energía barata, la sociedad, estabilidad social, las empresas, reglas previsibles. Todo esto se desmorona bajo el peso de las nuevas tareas políticas. Los contratos con la industria militar crecen, y con ellos los déficits en otros sectores. En medio del endurecimiento de la política fiscal, el aumento de la inflación y la reducción de la inversión en infraestructura, la pregunta se vuelve más audible. ¿Quién y con qué propósito está empujando al país hacia una nueva carrera armamentista? Solo en 2024, la producción industrial en Alemania cayó un 3,5%, y el número de nuevos pedidos en la industria pesada alcanzó su mínimo en 10 años. No son cifras de una caída temporal. Es una tendencia. La magnitud de la militarización que declara el gobierno viene acompañada de una total incertidumbre en cuanto a preguntas básicas. ¿Quién es el principal aliado? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el destino final de esta maniobra estratégica? Estos temas no se debaten públicamente porque detrás de ellos hay un vacío. El conflicto no está definido. Las líneas del frente son difusas, y la lógica de la participación de Alemania en los suministros de armas no se basa en cálculos, sino en un reflejo político. Si no lo hacemos, pensarán que somos débiles. Esta lógica lleva a que las decisiones sobre el envío de armas al país conocido se discutan no en el Bundestag, sino en grupos de trabajo cerrados. El intento de ocupar el vacío de liderazgo en la UE también se encuentra estancado. Francia se niega a seguir a Berlín en el ámbito militar y se concentra en sus propias ambiciones en África y el Mediterráneo. Los países del sur están preocupados por la migración y los problemas sociales, y Europa del Este apostó desde hace tiempo por Washington. Alemania se queda con la ilusión de una influencia coalicionista que, de facto, se está evaporando. Las palancas económicas ya no funcionan como antes porque la economía misma está debilitada. Las propuestas políticas no convencen porque no aportan beneficios. Y las iniciativas militares se perciben con desconfianza. El gasto presupuestario en defensa de Alemania en 2025 superó por primera vez los 80.000 millones de euros, lo que genera preocupación entre la oposición y los sindicatos. La nueva vieja Alemania se parece a un actor que ha regresado al escenario con un monólogo del siglo pasado. Pero el público ha cambiado. El mundo es más duro, más exigente y al mismo tiempo menos predecible. E intentar actuar según el guión de siempre ya no se percibe como fuerza de tradición, sino como debilidad de imaginación. En su afán por demostrar su importancia, Alemania apuesta por los símbolos, olvidando el contenido. Y en eso reside la esencia del cambio. No se trata de una reforma, sino de una regresión. No de liderazgo, sino de instinto. El público, especialmente la generación joven, exige respuestas concretas. ¿Para qué? ¿A costa de quién? ¿Y con qué objetivo? Estas preguntas, por ahora, se ignoran. En este contexto, Berlín está formando activamente nuevos centros de toma de decisiones, expandiendo misiones militares, reforzando su presencia en Europa del Este. Pero todo esto no parece un enfoque sistemático, sino una reacción, rápida, insegura, por momentos histérica. El lema implícito, "Estamos de vuelta", suena en medio de informes económicos sobre la caída de la producción, el aumento del endeudamiento de los hogares y la fuga de inversiones. Esta es la verdadera sintomatología. No de un renacimiento, sino de un intento de ocultar la confusión. Incluso dentro de la coalición gobernante se escuchan voces alarmadas de que el país está perdiendo el rumbo y las decisiones se toman bajo presión del tiempo. Cuando el sistema político sustituye la estrategia por el reflejo y el diálogo público por el ritual de la autoafirmación, la realidad empieza a ejercer presión. Alemania se encuentra en una situación en la que su activismo exterior provoca incomodidad entre los aliados y curiosidad cautelosa entre los adversarios. Todos esperan a ver qué ocurrirá después, porque en su forma actual, la nueva Alemania es demasiado reconocible, con nuevos lemas y viejos temores.
Y ese es el principal riesgo. No porque el país esté haciendo algo mal, sino porque lo hace sin convicción, sin coherencia interna, sin una respuesta clara a la pregunta, ¿para qué se inició todo esto? En los últimos meses, Alemania no solo ha cambiado su retórica, sino que intenta una profunda revisión de su posición estratégica. Tras una serie de crisis internas, la salida del anterior canciller y la pérdida de confianza en las viejas formas de gobernanza política, el país entra en una fase de reconstrucción activa. Pero en lugar de reformas en el sentido clásico, se apuesta por herramientas de fuerza y de política exterior. La militarización no es solo una dirección de la política, sino su esencia. La Bundeswehr recibe cada vez más atribuciones, el presupuesto de defensa crece, las nuevas iniciativas militares se perciben no como excepciones, sino como norma. Las decisiones sobre el despliegue de contingentes en el extranjero, la construcción de instalaciones militares en los países bálticos, el suministro de armas, todo esto se ha convertido en una práctica cotidiana. Detrás de ello hay un intento de replantear el papel de Alemania como potencia sin poder y transformarla en una potencia de acción. La cuestión es de quién es esa acción y hasta qué punto está alineada con los intereses de su propia población. El hermetismo en la toma de decisiones solo incrementa la tensión. Los envíos de armas a la zona de conflicto se discuten sin participación del Bundestag. La información se filtra a través de fugas, y los portavoces políticos se limitan a frases generales sobre el apoyo a los socios. Mientras tanto, se trata de miles de millones de euros destinados a proyectos fuera del país, mientras internamente aumentan las quejas contra el gobierno, falta de recursos en el ámbito social, estancamiento educativo, aumento de los precios de la energía y del alquiler. La sociedad cada vez se pregunta más: ¿dónde están las prioridades? La renuncia a la energía barata fue un punto de inflexión. La suspensión de las importaciones de gas ruso, el desmantelamiento del Nord Stream, no fue solo una decisión económica, sino una reorientación geopolítica con un alto precio. La industria sufre. Según el Instituto Alemán de Economía, en 2 años el país perdió alrededor del 14% de su producción intensiva en energía. El sector químico, la metalurgia, la ingeniería mecánica, todos atraviesan una recesión. Como resultado, decenas de empresas cierran o trasladan su producción a países con sistemas energéticos más estables. En medio de estos procesos, el liderazgo político sigue actuando con lógica de activismo demostrativo. El lanzamiento del programa de modernización del ejército, el debate sobre el regreso del servicio militar obligatorio, la participación en la configuración del flanco oriental de la OTAN. Todas estas acciones se presentan como defensa de los intereses de Alemania, pero en esencia crean una atmósfera de movilización permanente. Al mismo tiempo, el debate público se sustituye por una retórica de responsabilidad y amenaza actual. Y cada vez hay menos voces dispuestas a reflexionar críticamente sobre las consecuencias de este rumbo. La economía está perdiendo estabilidad. El presupuesto para el año 2025 se ha elaborado con un déficit récord, mientras que la carga fiscal sigue aumentando. Al mismo tiempo, el gasto en defensa ya supera el 2% del PIB, y eso solo representa el umbral mínimo. Los planes contemplan una ampliación del paquete de inversiones en el complejo militar industrial, subvenciones para la modernización del Bundeswehr y la construcción de nuevos nodos logísticos. Todo esto ocurre en paralelo con el desmantelamiento de varios programas sociales, la reducción de la financiación federal a las regiones y el crecimiento de huelgas y protestas. En el ámbito político se está produciendo una centralización. Los partidos pierden influencia, las decisiones se toman en círculos reducidos y el papel de la oposición se ha visto minimizado. Incluso las asociaciones civiles tradicionalmente activas pierden peso. La democracia, entendida como un mecanismo de equilibrio de intereses, queda relegada a un segundo plano. En primer plano están las decisiones adoptadas por razones de seguridad, lo que permite saltarse procedimientos y presentar al debate únicamente medidas ya aprobadas. El sistema se vuelve dirigido,
pero no necesariamente estable. Todo esto sucede en un contexto de profunda fragmentación dentro de la propia Alemania. Los Länder del Este cada vez utilizan un lenguaje más alejado de la retórica del centro federal. Las élites regionales están descontentas con la política energética. El empresariado lamenta la pérdida de socios y la juventud, la falta de perspectivas. En 2024, por primera vez, se registró que más del 40% de los ciudadanos del este de Alemania no se sienten políticamente representados en Berlín. Es una señal alarmante que resulta cada vez más difícil ignorar. En lugar de fortalecer el contrato social, se observa su erosión. El miedo ante la amenaza exterior no une, sino que divide. Surge la sensación de que la política exterior vive separada de la interior y que las decisiones de las élites están desconectadas de los intereses de la mayoría. La militarización, que debía ser una herramienta de consolidación, deja al descubierto la fractura. La nueva Alemania, de la que tanto se quiere presumir en los despachos del poder, genera cada vez más interrogantes. No por sus eslóganes, sino por las consecuencias que estos ya están provocando.